Bueno, yo de esto no hablaría si no me lo hubieran pedido. Ever me pasó más o menos, me dio unas ideas de lo que habíais hablado y un tema era este. Este es un tema un poco espinoso de tratar, pero es verdad que la Biblia lo menciona. Y seguramente que todos los que estamos aquí sabemos más o menos los principios bíblicos de lo que el Señor dice en cuanto al dinero. Pero es bueno tener una base bíblica, una base escritural, con lo que podamos sustentar lo que creemos. Esta creo es la utilidad de hablar de este tema. Y bueno, pues lógicamente como todos los hogares que hay aquí, como todas las personas que hay aquí, hemos tenido que manejar dinero en nuestra vida. Entonces, claro, hemos tenido que ceñirnos por ciertos principios bíblicos. Y esto es lo que quisiera compartir en esta hora. En realidad el tema es muy amplio, mucho más de lo que aquí está expuesto. Pero creo que veremos los principios más importantes, aunque todavía quedó un poco largo el estudio. Espero que no sea tan largo como el pasado, que al editarlo y todo salió 1:30, ¿verdad? Es mucho. Pero bueno, el dinero. Acaban de aprobar en la Unión Europea el euro digital, con todos los peligros que eso puede tener, pero igual, el dinero es el mismo y la actitud de nuestro corazón es la misma. Entonces vamos a mirar este tema en el Antiguo Testamento y vamos a mirarlo en el Nuevo. En cuanto al Nuevo Testamento, hay pues tuvimos que hacer 10 clases en Perú, en una de las asambleas, en una de las conferencias, solo sobre diezmos y ofrendas. Así que el tema es muy extenso en la Escritura. Aquí habrá algunos principios bíblicos en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Bueno, han aparecido todas las cosas de golpe, pero bueno, vamos a ir por partes. En el Antiguo Testamento, lo que siempre es útil de estudiar el Antiguo Testamento es que, aunque no todas las cosas se aplican directamente a nosotros, sí conocemos al Dios tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento nos dice cómo es Dios. El Nuevo Testamento nos dice cómo aplicamos el Antiguo Testamento a nosotros. Y vamos a mirar varias cosas muy interesantes en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 8 es la primera porción que hay allí. ¿Os acordáis dónde dio el Señor Deuteronomio a los israelitas? Moisés, Dios por medio de Moisés. ¿Dónde estaba Moisés cuando les dio todo el libro de Deuteronomio? ¿En el desierto? Sí, bueno, ya habían salido del desierto, estaban en los llanos de Moab y estaban a punto de pasar el río Jordán. Ya habían pasado los 40 años, eso está recogido hasta Números,
Y en Deuteronomio el Señor repite la ley para la nueva generación. Entonces valida ciertas cosas que el Señor ha enseñado antes, que siempre las encontraremos. Allí les dice esto, Deuteronomio 8, del 10 al 14. Entonces vamos a empezar con Elizabeth. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sí, es hasta el 14, ¿no? ¿Ya has leído el 14? Sí. Entonces pasamos al 17 y 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Uh-huh. Hay siempre una tensión entre el dinero, las riquezas y el Señor. Esa tensión se ve ya aquí. La idea del Señor era bendecir a Israel en la tierra que Él les daría. Bendecirlos en abundancia, de tal manera que fueran la nación más próspera de toda la tierra. Pero el Señor tiene que advertirles de un problema que tiene el corazón cuando las riquezas se aumentan. Y es voltear a mirar a nosotros mismos. Esto es muy común en nuestra sociedad. Cuando yo llegué a España, los primeros 3 años leí contadores de luz. Todavía se usaban en aquel tiempo aquellos que se iban a leer a casa. Y cuando yo fui a una empresa, estaba lejos el contador, pero busqué la manera y llegué al contador y pude apuntar lo que había allí. Y entonces el hombre de la empresa me dijo, ¿has podido? Le dije yo, sí, gracias a Dios. Es verdad, yo creo que había orado por eso porque no llegaba. Es verdad, gracias a Dios llegué. Ese hombre me gritó, me dijo, ¿qué Dios? Si no te esfuerzas tú, ¿no llegas? Bueno, estaba recién llegado a España, entonces no encontré manera de responder. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dios ha salido del centro de las vidas. Y en el dinero pasa eso también. Si tú no trabajas, tú no ganas, es lo que dice todo el mundo. Y claro, esto también aprendemos nosotros los creyentes y podemos llegar a pensar que efectivamente debemos es a nuestro trabajo y a nuestro esfuerzo lo que hemos ganado, a nuestras habilidades, a nuestros talentos, y el Señor nada. Y nos preguntamos, ¿y por qué le damos gracias a Dios por los alimentos? Y algunos no creyentes lo encuentran tonto.
Si tú no trabajas, tú no tienes para comer. Entonces, lo que tienes puesto delante, te lo has ganado tú. De Dios, nada. ¿Qué pensamos? Lo que dice este versículo es que es el Señor el que nos da el poder para tener sustento, para tener dinero, para tener riquezas. Y que podemos correr el peligro o el riesgo de pensar que es por nosotros que lo hemos hecho y que el Señor no hace falta. Este versículo, sobre todo el versículo 18, nos recuerda que el Señor es el que nos da el poder para hacer las riquezas. La salud, las fuerzas, el trabajo y en el caso de una empresa, los clientes, las posibilidades de que lo que vendemos se pueda comprar, eso es lo que el Señor hace. Y tenemos que verlo así para poderle agradecer cuando nos da un plato de comida. Es el Señor el que nos lo da. Pero muchas veces nos pasa que en realidad sí oramos por la comida, pero no estamos agradecidos. Eso me ha pasado a mí. Doy gracias por pura rutina. Un creyente, por supuesto, que da gracias por la comida. Pero sí tenemos que de vez en cuando pararnos a pensar, el Señor nos da las posibilidades de ganar el dinero con el que vamos al supermercado. Inclusive podemos escoger qué compramos y podemos tener cosas que nos gustan. Él nos lo provee. Él es el que nos da la capacidad para hacer riquezas. Yo creo que hay un punto que es importante pensar aquí. ¿Por qué nos llaman creyentes a nosotros? ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Por qué nos llamamos creyentes? ¿De dónde viene esa palabra? ¿De dónde viene la palabra creyente? De creer, es decir, de tener fe, ¿sí o no? Es decir, que no andamos por vista, ¿verdad? Ninguno de nosotros vio morir al Señor Jesús en la cruz, ¿o sí? Ninguno. Todos lo creímos, aunque no lo vimos. La característica de un creyente es que cree aunque no ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo, al meditar en este estudio, como la última semana más o menos, me di cuenta que aquí necesitamos creer. En el asunto del dinero necesitamos creer lo que no vemos. Una de las cosas que tenemos que creer es que realmente es el Señor el que nos da el poder para tener riquezas. ¿Sí o no? ¿Esto es verdad o no es verdad? Pues nosotros somos buenos creyentes y decimos que sí. Es muy importante que lo creamos y lo asumamos. Y cuando estemos enfrente de la comida para dar gracias, tratemos de pensar un poco por qué damos gracias y demos gracias de corazón. Yo el primero. Esta mañana, este versículo no lo tenía hasta esta mañana, pero salió en la reunión esta mañana y pensé yo, tenemos que añadirlo. Primera de Samuel, primero es un libro, 1 Samuel 2:7. ¿Dónde íbamos en la lectura? Gustavo, ¿puede ser?
Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Esto es verdad. El Señor es el que puede empobrecer y puede enriquecer. En los reinos del mundo, esto se ha visto. El Imperio Español fue muy grande y muy rico. Ahí lo dejamos. Pero ya sabemos que después de la Guerra Civil, España empobreció. Terminó muy pobre. El Señor, yo estoy convencido de eso, dio a España el poder, las riquezas y la fama que tuvo. Aquel imperio donde no se ponía el sol jamás, el primer imperio global, muy rico, y las ciudades españolas y también las grandes ciudades latinoamericanas dan fe de la riqueza que hubo en el Imperio Español, pero hubo también pobreza, mucha pobreza y mucha emigración. El Señor empobrece y enriquece. Así que la prosperidad que en este momento tenemos en España no está garantizada para siempre. El Señor es el que da riquezas y también puede hacernos pasar por momentos de depresión económica. Es muy fácil. Económicamente hablando es muy fácil estos cambios tan bruscos. Y es el Señor el que permite que hayamos tenido tal vez desde los últimos 50 años, cada vez más prosperidad. Pero eso no está garantizado. El Señor empobrece y el Señor enriquece. Deuteronomio 16 y 17. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. El Señor da riquezas, es lo que hemos visto en los dos primeros puntos, pero siempre veremos las riquezas asociadas con dar. Aquí, por ejemplo, el Señor da abundancia, pero no quiere que vayamos a su presencia, y les pedía a los israelitas, o mejor dicho, les mandaba, no les pedía, les mandaba a los israelitas que se presentaran delante de su presencia 3 veces al año, pero nunca con las manos vacías. Se supone que el Señor era el que les daba abundancia. Entonces, Él pedía una cantidad de cosas, pedía sacrificios por los pecados, pedía ofrendas, pero todo se lo daba a Él. Y gracias a Él podían siempre los israelitas darle al Señor. Y ordenaba: ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Siempre las riquezas están relacionadas con dar. Y una aplicación a lo espiritual. En lo espiritual también recibimos del Señor riqueza. Conocimiento, lo conocemos más. ¿Para qué? ¿Para hincharme yo, como puede pasar con las riquezas materiales? Y decir: preguntadme a mí, que yo sí sé.
aquí estoy yo. ¿Qué pregunta tenéis? ¿Nos puede pasar cuando hemos estudiado las Escrituras mucho? No. La idea del Señor es que Él nos enriquece para darle a Él. Si Él me da a mí conocimiento, Él me lo da no para que yo me hinche, para poder dar a otros y para poder con mayor conocimiento alabar al Señor. Siempre esa abundancia es para dar. Y deberíamos presentarnos siempre delante de Él en las reuniones, no con las manos vacías. Y cuando vayamos a la gloria, estamos próximos. Yo lo creo, estamos próximos a ir, que el Señor venga por nosotros. Allí nos presentaremos, allí todas nuestras obras serán examinadas, recibiremos recompensas según lo que hayamos hecho. Y bueno, ¿y qué pasa si el Señor nos da galardones y coronas? Las tenemos en las manos, ¿qué vamos a hacer con eso? Como allí no tendremos el pecado, la codicia y tampoco el orgullo de decir, mirad todo lo que tengo. ¿Y tú qué tienes? Ah, tienes más poco que yo. Eso desaparecerá allí. Yo creo que de todo corazón depositaremos todo eso a los pies del Señor voluntariamente. Y no creo que el Señor quiera que nos presentemos allí, ninguno de los creyentes, con las manos vacías. El Señor nos da para que le demos. Ahora una de mis porciones predilectas por varias razones. Primero, es un libro, Primero Crónicas 29. Sí, Tomás, hay gente que no sabe leer. Primero Crónicas 29, del 11 al 14. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El último versículo, la primera vez, yo creo que no era la primera vez que lo leía, pero la primera vez que me golpeó, que me di cuenta de lo que decía, realmente me
tiró al suelo. De lo recibido de tu mano te damos. Eso, pues yo eso no lo tenía entre las cosas que me enseñaron de niño, no había crecido así, pero me pareció muy hermoso esa manera de expresarse David. El Señor es el que da el poder. ¿Cómo es que dice? Las riquezas y la gloria, dice el versículo 12, proceden de ti. En tu mano, dice al final, es el hacer grande y dar poder a todos. Y el final del versículo 14, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Nosotros estamos enseñados de otra forma en nuestra sociedad. Nosotros damos porque tenemos. Pero necesitamos avanzar un paso más para reconocer que le damos al Señor o damos a otra persona de lo que Él nos dio. Y yo personalmente para eso necesito fe, para creerlo, para asumirlo, para estar convencido de eso. Porque muchas veces confío en mis fuerzas, en mi trabajo, en mi talento, y que eso es lo que me ha dado las riquezas. Pero cuando yo le puedo dar al Señor una ofrenda, o Él me permite dar una ofrenda a otra persona, o a una obra espiritual, a una obra misionera, en realidad es su dinero que Él ha puesto en mis manos y de lo recibido de Él le doy a Él. ¿No es cierto que se necesita fe para estar convencidos de esto? ¿No es cierto que es un poco contrario a pues, la manera como estamos acostumbrados en nuestra sociedad a pensar? Pero los creyentes creemos lo que la Biblia dice. Y creemos que es del Señor que recibimos lo que tenemos. Es a través del trabajo, es verdad, pero Él nos da fuerza, salud y también nos da las oportunidades. No sé si habéis oído la entrevista de Luis de la Fuente. ¿Luis de la Fuente es el técnico? Él habló de Dios, es un católico practicante, pero él no le pide al Señor resultados, él le pide al Señor salud, el resto se lo busca a Él. Y esta es la limitación que yo vi siempre en el catolicismo. Era muy importante que el Señor me capacitara, me diera fuerzas a mí, pero para yo hacer las cosas. Y una de las canciones que se cantaban en misa, en lo que es como la cena del Señor para ellos, es que el pan era fruto del trigo, fruto de la tierra, pero también del trabajo de los hombres. Y lo mismo el vino era fruto de la vid, pero también del trabajo de los hombres. La exclusividad para Dios no se conoce, se necesita aportar nosotros como humanos. Eso se ha metido, a lo menos en Colombia, se metió muy adentro de nosotros. Entonces, cuando nos convertimos al Señor y depositamos nuestra fe en el Señor Jesús, eso nos siguió acompañando. Necesitamos como ayudarle a Dios, como hacer una parte de nosotros. Y es por eso yo creo que nos cuesta trabajo
darle gracias al Señor porque todo lo que recibimos es de Él. Las fuerzas, el trabajo, las oportunidades, todas las provee Él. Nosotros pensamos que el Señor nos da salud, capacidad para trabajar y el resto lo hacemos nosotros. Ese no es el lenguaje bíblico. Y yo creo que como creyentes tenemos que reconocer eso. Y cuando damos gracias por los alimentos o damos gracias por las fuerzas que recibimos para un día más de trabajo, tenemos que reconocer eso delante del Señor. Y cuanto antes lo reconozcamos, tanto más estamos en sintonía con la voluntad de Dios. Allí mismo en 1 Crónicas 29, en el versículo 9, leemos, ¿dónde íbamos? Isaac, ¿puede ser? Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra. ¿Cuál sombra que no dura? Perdona, el versículo 9, 29, 9. Vale. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Sabéis en dónde estamos? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Antiguo. En el tiempo de la ley, en el tiempo de obligaciones. Pero el dinero está relacionado con la voluntad del corazón, de todo corazón, y también con alegría. Pienso que cuando comprendemos los pensamientos de Dios en cuanto a las riquezas, nos es más fácil ejercitar el corazón en dar y también tener gozo al dar. Tener gozo al dar es una cosa que no siempre sale así, naturalmente. Pero cuando estás convencido que lo que tienes te lo dio el Señor y que Él te permite dar y que pone en tu corazón dar, hay voluntad y hay gozo y no hay leyes. Aún en el Antiguo Testamento, el Señor siempre quiso nuestro corazón. No le interesa nuestro dinero, Él tiene mucho. No le interesan nuestras riquezas, Él tiene muchas. A Él le interesa nuestro corazón. Y el darle voluntariamente y con alegría, eso está en armonía con su voluntad. Y eso lo conseguimos si estamos estamos convencidos de sus pensamientos en cuanto a las riquezas, lo que hemos visto antes. El gozo de dar. Luego pasamos a Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Un mandamiento con una promesa. Y se conserva en el Nuevo Testamento, ya lo veremos. Honra al Señor con tus bienes. Son suyos. Te los ha dado. Tú venías a este mundo o viniste a este mundo sin nada. Cuando te vayas, tampoco te llevas nada. Mis antepasados, los chibchas en Colombia, enterraban a los grandes caciques, se llamaban de otra forma.
Sí, bueno, caciques. Los enterraban con sus riquezas, porque pensaban que iban a un largo viaje, entonces necesitaría todo eso, agua y comida, y aparte sus adornos. 500 años después, los listos fueron a mirar esas tumbas y se dieron cuenta de toda la riqueza que había allí y la sacaron. Para ellos sirvió todo lo que le pusieron al muerto. No se llevó nada. Tal como vino a este mundo desnudo, así se fue, sin nada. Entonces es una cosa temporal, las riquezas son una cosa temporal, y que el Señor nos la da para que le honremos con eso que Él nos da. Para que le honremos. Y una de las cosas con las que podemos honrarle es poniéndolo en primer lugar. ¿Qué haces tú cuando recibes un sueldo o un donativo o una herencia? Cosas que el Señor da. ¿Qué dice aquí que hay que hacer? Aunque no lo obliga y yo creo que nadie lo puede controlar, nadie lo puede fiscalizar. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es decir, que de algo que recibo, la primera cosa en lo que debo pensar es en Él y ponerlo aparte para Él. Eso sí es un principio en el Antiguo Testamento y un principio en el Nuevo Testamento. Piensa primero de lo que Él te da, piensa primero en la parte de Él. No porque Él prometa bendición. La doctrina de la prosperidad es tú siembra, es decir, dale a Dios que entonces Él te devolverá multiplicado. Eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es dar al Señor en primer lugar y sin esperar nada. Pero el Señor, que no es deudor de nadie, da en abundancia normalmente al que le ha dado. Honra al Señor con tus bienes y hónralo también con las primicias de todos tus frutos. Se necesita fe para entender que lo que he recibido viene de su mano. Y entonces que Él merece el primer lugar en todo eso que me dio. Hay otros versículos, sobre todo uno de ellos, que también me ha impactado mucho a mí. Lo recibí alguna vez de un hermano que me envió un donativo y mandó una carta explicándome, bueno, animándome en el trabajo que hacía, y entonces puso este versículo. Ya os diré cuál es de todos estos. Proverbios 11, 24 al 26. Hay quienes reparten y es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. 25 y 26. Alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapará el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. ¿Y 28? ¿Dónde íbamos? 28. Ah, sí. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas.
Bueno, todo un pasaje allí en Proverbios que habla de este asunto. Pero el versículo que más me ha tocado es el versículo 24. Por la verdad tan grande que hay allí para todos nosotros. Hay quienes reparten, es decir, dan. ¿Y qué pasa? Y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y qué les pasa? Vienen a pobreza. Es decir, esto no tiene ninguna lógica. Cuanto más das, según este mundo, quedas con menos. Matemáticamente es así. Aquí dice lo contrario. Les es añadido más. Ahora, lo otro que dice allí es que hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es decir, todo lo contrario de lo que se oye en este mundo. Si tú retienes más, si tú acumulas más en el banco, pues más tienes. Así no es la lógica de Dios. La lógica de Dios es muy diferente. Repartir, dar, tener un corazón generoso, produce una bienaventuranza. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso es contrario a todo lo que oímos afuera. Dar. Retener, en cambio, me lleva a pobreza. Y ojo, no es solo aplicable a las riquezas materiales. También es aplicable a lo que el Señor nos da de conocimiento, de entendimiento de su palabra. No es para mí mismo, es para repartir. Y en el hecho de repartir y la respuesta que yo recibo a los que les doy, me enriquece a mí. Así es la cosa. Si me guardo solo para mí mismo, solo me empobrezco. No recibo esa reacción, digamos así, de las otras personas. Así que mucho de esto de la riqueza material se aplica en el aspecto espiritual. Bueno, vamos con el Nuevo Testamento. Lucas 16, 13 y 14. Uh-huh. 14. Y se burlaban de él. Gracias. La tensión que vimos en el Antiguo Testamento entre las riquezas y el Señor, la vemos aquí otra vez. Y yo creo que todos, si somos honestos, en algún momento hemos sentido esa tensión. O las riquezas, o perseguir riquezas, o perseguir aumentar mi cuenta bancaria, o el Señor.
En mi país sucede que con una pequeña mentira puedes engañar a otra persona y ganar más. Y bueno, hasta se celebra eso, el ser más listo que otro y poderlo envolver de tal manera que yo gane más. Y cuesta para los creyentes juzgar esa conducta y que todas sus riquezas sean justas y que si tiene que renunciar a las riquezas para ser fiel al Señor, hay que hacerlo. Porque hay tensión, el dinero puede llegar a ser un ídolo. Y es lo que pasa aquí, lo que el Señor dice que había en el corazón de los fariseos, que eran muy religiosos. Los fariseos no tanto, pero los saduceos eran muy ricos y eran muy religiosos. Entonces buscaban cualquier manera de ganar un poco más. Y el Señor tuvo que reprender eso, la avaricia. Pero ¿qué es la avaricia? El dinero para mí está antes que el Señor. Y yo reconozco en mi propio corazón que esto se produce y que esta tensión la hay y que tengo que cuidar de que el Señor esté siempre primero. 2 Corintios 9. Segunda Corintios 8 y 9 son dos versículos que hablan casi exclusivamente del dinero para el Nuevo Testamento, para los creyentes de la iglesia. Pero vamos a leer solo algunos versículos. Segunda Corintios 9, del 6 al 11. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Sí. El versículo 7 nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Otra vez, el mismo principio que vimos en el Antiguo Testamento, el Señor está interesado en nuestro corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, por favor, porque Dios ama al dador alegre. Tampoco por necesidad, por coacción, porque otro te dice, no. Voluntariamente y de corazón. El corazón, la voluntad están involucrados en el dar. Yo he puesto la fe porque yo noto que esto es un problema muchas veces para nosotros. ¿Cómo puede ser que si el Señor me da un sueldo, pues que yo recibo un sueldo, el Señor me da una cantidad y yo le quito algo para darle a Él, tendré suficiente?
¿No sería más correcto pensar que si yo me guardo todo, tendré más, tendré lo suficiente, más que suficiente? Necesito fe para creer que puedo hacer más con lo que me quede después de darle al Señor, que si me guardara todo. Necesito fe para creer eso. Necesito comunión con el Señor, necesito estar convencido que lo que tengo lo recibí de Él, para poder en armonía con eso darle a Él. Entonces podremos hablar de un dador alegre. El dador alegre está en la línea de la voluntad de Dios y ya veremos por qué. Pero ¿os acordáis que en el Antiguo Testamento estaba lo mismo? Alegría involucrada en el dar voluntariamente al Señor. Bueno, vamos con 1 Timoteo 6, porque los versículos finales son los más gloriosos y tenemos que tener tiempo suficiente para esto. 1 Timoteo 6, 17 y 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en sus buenas obras, dadivosos, generosos. Bueno, sí. Los ricos. Este es un término relativo, ¿verdad? Desde Colombia, antes de yo venir, pensábamos que España era un país rico. Cuando vine a España me di cuenta que hay otros países más ricos que España y que tienen un nivel de vida más alto. Entonces no son tan ricos como yo pensaba. Sin embargo, aún los colombianos, en mi tiempo os he contado que cuando yo me vine, los sueldos españoles eran 5 veces mayores que los de allí. Pero los de allí eran 5 veces mayores que los de Haití. Pero nunca pensamos en eso, nunca miramos para abajo, siempre miramos para arriba. Nunca pensamos que para otros somos ricos. En todo caso, esto que se dice aquí se aplica a todos nosotros. Se aplica en Colombia también porque es un país más rico que otros. Para otros que son más pobres, Colombia es rico. Y los hermanos que hay allí son ricos. A ellos se les aplica estos versículos. Y lo mismo a nosotros también. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Pasa? Sí. Ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Pasa? El Señor nos conoce, sabe que sí. Las riquezas son inciertas. Ya sabemos que podemos caer en una depresión muy grande, una depresión económica muy grande e ir a pobreza, de un momento para otro. Así que el nivel que tenemos ahora es el Señor el que nos lo conserva o nos lo da. No poner la esperanza en las riquezas porque son inciertas, sino en el Dios vivo, que tiene siempre y nunca viene a pobreza, nunca sufre de depresión económica. Él es, aferrados a Él, tendremos todo lo que necesitamos para nuestro sustento. Y a veces el Señor quiere darnos más. Versículo 18. Bueno, no he acabado de leer el 17. Pongamos nuestra esperanza en el Dios vivo, que nos da
todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Está bien? Disfrutar de lo que el Señor nos da. Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Los versículos siguientes nos hablan del ejemplo supremo. Es Dios quien es así. Y Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor Jesús se enfrentó con un joven rico, ¿recordáis? Y le preguntó si los mandamientos, los mandamientos como del quinto hacia adelante, los cumplía. Y él dijo, sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor le dijo, una cosa te falta. ¿Cuál era? Que el Señor me dijera eso a mí. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Tendrás riqueza eterna y ven y sígueme. Pues lo juzgamos al joven rico muy duro, pero es muy difícil para nosotros hacer eso, si el Señor nos lo pidiera. ¿Verdad? Pero el Señor Jesús lo hizo. Siendo rico, se hizo pobre. Mucho más pobre que cualquiera de nosotros. Con el fin de que nosotros, que éramos los pobres, con su pobreza fuéramos enriquecidos. Y ahora tenemos toda bendición espiritual en los cielos, en Cristo Jesús. Somos ricos tanto que no sabemos cuán ricos somos. El Señor Jesús lo dio todo. Lo dejó todo, se despojó de todo y vino aquí a este mundo como una persona pobre. Y seguramente que esto ya lo he dicho porque me entusiasma mucho, pero el Señor, cuando había dado todo, lo único que le quedaba por dar era su vida. Después de que tienes los bolsillos completamente desocupados, la billetera sin nada, ¿qué más puedes dar? Tu vida. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Y su comportamiento con las riquezas es el que Él quiere reflejar en nosotros. Por eso habla de alegría, por eso habla de generosidad, por eso habla de dar de corazón, porque Él lo hizo. Y en la medida en que entendamos lo que el Señor nos ha dicho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo acerca de las riquezas, entramos a seguir realmente sus pasos en este aspecto. Dispuestos a dar, y no a dar poco, escasamente, sino a dar generosamente, como Él hizo. ¿Podemos leer juntos este versículo? A mí me encanta, y lo podemos memorizar. 2 Corintios 8:9. 1, 2, 3. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Queremos parecernos a Él?
en este aspecto? La invitación de su potente ejemplo está aquí. Y finalmente, 2 Corintios 9:15. 9:15. ¿Dónde íbamos? Gracias a Dios por su don inefable. Ahora habla del Padre. El Señor Jesús con su actitud nos enseñó cómo pensaba el Padre. ¿Y qué hizo el Padre? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Pero no dio riquezas, eso es muy poco para Él, eso son añadiduras. Dio a su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ese era el punto, sino que tenga vida eterna. El don que nos dio Dios es como haber desocupado el cielo. El cielo sin el Señor Jesús, con todas sus calles de oro, con los cantos angelicales, con las arpas que hay allí, con toda la gloria que hay allí, no es nada sin el Señor Jesús. Y eso fue lo que Dios dio. Entonces, todo lo que hemos hablado acerca del dinero en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sale de un Dios que ha dado todo. De tal manera que nos dice en Romanos 8 que si Dios nos ha dado al Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es que todo lo demás vale poco en relación con el Hijo. Dios nos dio a su Hijo. Entonces, lo que Él busca es que los hijos suyos se parezcan a Él en su manera de dar. El Señor tiene una obra que llevar a cabo en todo el mundo. Y esa obra necesita dinero. Es lógico. Hay literatura, hay viajes. El Señor no suele enviar del cielo billetes. Ni siquiera ahora que se podría electrónicamente, no lo hace así. Lo que Él hace es darle a los que lo conocen a Él, que los que le han rendido su vida a Él, y a través de ellos, pasando por el filtro de ese corazón, ellos dan. De tal manera que mucho de lo que se hace en este mundo, en la obra del Señor, ha salido de bolsillos de creyentes, a quienes el Señor les ha dado. Y muchos de ellos han dado voluntariamente, han dado de corazón y han dado con alegría. Y el Evangelio del Señor se ha multiplicado por todas partes. La obra de Él continúa. Y la razón por la que el Señor nos da dinero a nosotros es porque Él tiene un bolsillo o tiene una billetera que es llenada por medio de creyentes que de corazón dan y llenan ese bolsillo o esa billetera. Y entonces Él puede financiar todo lo que dará fruto para la eternidad. El Señor quiere usarnos para esto. Y la manera como Él lo hace no es pidiéndonos dinero, es buscando nuestro corazón, iluminando o más que iluminando,
no encuentro la palabra exactamente, pero es cuando tienes mucha luz de repente. ¿Cómo se podría decir? Deslumbrándonos con la gloria de su ejemplo y del ejemplo del Señor Jesús. Pues que el Señor nos ayude para ser usados por Él en este aspecto.